Buenas noches. Hola, Buenas profe. noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, doctora, buenas noches. Bueno, permítame, voy a traer mi libretica de notas. Ya que cuando tenía 5 meses de embarazo, un carro me atropelló y desprendió su cerebro. Así que nació. Sí. Bueno, entonces, de la charla de ayer, de la exposición de ayer, ¿qué preguntas tenemos? ¿Entendimos el tema perfectamente? Por favor, no tantos, no tantos, por favor, hablando. Buenas noches. Doctora, qué pena, Osquita. Había quedado pendiente para hoy explicar un poco mejor la tabla y cómo era la liquidación. ¿Lo explicamos, profe? O esperamos que ingresen más personas. Bueno, entonces démosles 4 minutos. Buenas noches. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta mientras? Buenas noches, doctora. ¿Puedo hacer una pregunta mientras, por favor? Cuando una persona ha sido pensionada por invalidez y luego su salud mejora y el médico dice que ya está en capacidad de volver a laborar, ¿puede volver a trabajar normalmente? ¿Y cómo es la forma de cotizar y ese tiempo que estuvo pensionada, cómo se computa las semanas? ¿Sí me hago entender? No sé si es clara la pregunta. Sí, claro. Me estás preguntando cómo se computan los aportes a la pensión por vejez. Cuando hay una No. previa No, invalidez. eso. No es por edad, es por una discapacidad. No, te estás preguntando que cómo se hace para calcular cuando tenemos una pensión de invalidez y continuamos aportando a la seguridad social para la vejez. Doctora, no sé cómo se evalúa o el médico para cuando ya dice, esta persona ya se mejoró, ya no tiene ninguna dificultad para volver a laborar y está dentro del término para volver a laborar. Estuvo incapacitada, sin que haya quedado pensionada. Estuvo pensionada por un momento, por un lapso de tiempo. Pasaron 1 o 2 años, se mejoró, ya tiene toda la capacidad para volver a laborar y a ser activa. Volvió a trabajar, ya le llegó el tiempo. ¿Cómo computan esas semanas que estuvo pensionada? Andrés. Doctora, es que esto hace, como cuando hablamos de la pensión de invalidez de riesgo común o la de enfermedad o riesgo laboral, estas son, o sea, esta pensión, si bien es una pensión muy diferente a la vejez, esta es se constituye como una prestación económica. Entonces, no afecta al tiempo el tiempo como tal en los aportes, o sea, se tienen en cuenta, se siguen teniendo en cuenta común y corriente. Pues esto es lo que yo tengo entendido. De acuerdo. Doctora. Sí. Dime, Carlos. No, ya sí es. No, ya, doctora, era que no. Disculpe, doctora, frente a esa pregunta que hizo Osquita, que dijo Jorge Andrés. Vamos a terminar. No, tengo una señal pésima. Sí, pero vamos a hacer algo. Doctor, pero es que lo que decía Oscar es que, por ejemplo, si él ha sido pensionado ya por invalidez,
Si él ha sido... Vamos a esperar. Si él ya ha estado... Carlos, Okay. vamos a terminar lo de la pensión para que el grupo tenga la oportunidad de terminar el tema y de aclarar algunas cosas que de pronto por el cansancio de ayer de pronto quedaron ahí y ellos ya debieron reevaluar. Entonces vamos a escucharlos y si al final de la charla continúa la pregunta, entonces volvemos a hacer las preguntas, ¿vale? Porque pues acuérdate que esa fue la dinámica que planteamos desde el comienzo. Entonces vamos a escuchar, ¿vale? Perfecto. Ok, doctora. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias a usted. Bien, empecemos. ¿Qué pasó? ¿Sí se ve la pantalla compartida? Qué pena. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ayer habíamos hablado de que quedaba pendiente de explicar un poco cómo era pues, el pago de la pensión de invalidez por riesgos común y cómo se liquidaba. ¿Sí? Para eso, en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, nos muestra una gráfica o una tabla que va dependiendo del número de semanas cotizadas por el afiliado, ¿sí? Y la pérdida o la calificación de la invalidez, que tiene que ser entre el 50 y el 66%, y de otra manera desde el 66% en adelante. Allí nos muestra cómo a medida que la persona tiene más semanas cotizadas y de acuerdo a su grado de invalidez, también va aumentando porcentualmente en este pago. El pago jamás va a ser superior, o sea, sí hay que hacer énfasis en esto, que nunca va a ser superior al 75%. Entonces, aquí nos mostraba en esta gráfica, en las semanas como tal, la persona tiene de 50 hasta 500 semanas, ¿sí? Y la pérdida mayor o su grado de invalidez, que tiene que estar entre el 50 y el 66%, arrancaría desde un 45% como tal en el pago de esa mesada. O sea, sí, como la mesada el pago de su pensión. Y así sucesivamente va aumentando. Entonces, yo ayer les ponía un ejemplo, que era el siguiente. Si la persona liquidaba, pues que si la persona tenía un salario superior a 2.500.000, 3 millones, 4 millones, indiferentemente del monto, pero cotizaba sobre los 2 millones de pesos, sobre esas 2 millones de pesos es que se iba a liquidar la pensión. Entonces, esta persona del ejemplo, aquí dice que suponiendo si la persona tenía 900 semanas cotizadas, es decir, si nos volvemos a la gráfica, buscamos las 900 semanas. Bueno, ahí nos paramos en un momentico ahí. Y aquí nos dice que su grado de invalidez, encontramos que el porcentaje de invalidez es del 60%. Entonces, aquí en la gráfica vemos que está entre el 50 y el 66%. Es decir, que aquí nos da que es un 57% el monto al que le corresponde de su pago. Entonces, como hemos hablado de que él había cotizado sobre los 2 millones de pesos, esto por el 57% nos da una suma de 1.140.000 pesos. Esto hablándolo en una persona que gane más de 2 millones, 3 millones, 5 millones. Pero ¿qué pasaría si la persona solo tuviera un salario mínimo y nos fuéramos a la tabla? Es decir, esta sí va a aumentar hasta que coincida con el valor, hasta que esté por encima del valor, esté igual al valor del salario mínimo mensual legal vigente. Esto, pues para hacer énfasis de esto, en lo que tiene que ver con la pensión de invalidez por riesgo común, porque algo de lo que no hablamos ayer y que de pronto nos falta un poco, está también la pensión por invalidez de origen profesional o laboral, ¿sí? Que esta sí tiene una normativa diferente, ¿sí? Se aplica diferente también, o sea, la regla como tal es también ajena a la que estábamos hablando, ¿sí? Y aquí dice que esta pensión constituye una prestación económica generada con la finalidad de cubrir un mínimo vital. En esta nos la regula la ley, el artículo primero de la ley 776 de 2002, en donde nos dice cómo se debe liquidar. Entonces, aquí nos habla de que sí, bueno, perdón, un segundo. Ok, que cuando la invalidez es superior al 50%, aquí las reglas van a ser muy diferentes. Cuando la invalidez es superior al 50%, e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación.
aquí hay que tener en cuenta algo, y es que en este tipo de pensiones de invalidez, la que está asumiendo como tal este tipo de carga es el fondo de pensiones, ya que la enfermedad es derivada de su trabajo o de su profesión como tal. Es decir, perdón, un segundo. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% de ingreso base de liquidación. Cuando el pensionado por invalidez requiere un auxilio de otra persona, es decir, tiene que valerse de otra persona, esta le permite hasta un 15% incrementar el valor de la mesada pensional. Aquí también nos muestran una tabla, esta es como un poco más lapsa y obviamente como es algo derivado del trabajo, de su profesión, entonces el porcentaje como tal de pensión es mucho más alto. Entonces nos habla que el grado de invalidez está entre el 50 y el 66%, el monto de la pensión es del 60%, y si es mayor del 66% estará sobre un 75%, y nos hace salvedad aquí que si requiere el auxilio de terceros puede incrementarse hasta en un 15%. Para dejar como claro un poquito el tema, entonces podemos decir que la pensión por invalidez de riesgo común es aquella que es ocasionada por una enfermedad o accidente de origen común, ¿sí? Entonces es aquella que sus causas son diferentes o ajenas al campo profesional y que no es proporcionada intencionalmente. Para los casos de la pensión por invalidez, debe ser asumida por el fondo de pensiones. Entonces esto se constituye como una prestación económica, que era lo que le hablábamos ahorita a Oscar iniciando la conversación, ¿sí? Y que consiste en el pago de una renta mensual. ¿Desde cuándo se reconoce este tipo de pensiones? La pensión de invalidez se reconoce por solicitud directa o por medio de apoderado judicial o autorizado de la parte interesada. Y esta se debe iniciar con el pago desde la fecha en que se produjo el estado de invalidez, que era lo que les comentaba ayer. Muchas veces, o sea, a la persona se le da una incapacidad como tal médica hasta por 180 días. Si supera esos 180 días como tal, ya se le tiene que decir al fondo de pensiones, ¿sí? que esta persona se va a calificar como una persona inválida, o sea, bueno, va a ser con su invalidez, de acuerdo a un porcentaje, pero eso que él recibió como tal en esos 180 días, se tiene como solo, se tiene como, no como pensión, sino se tiene como solo incapacidad, o sea, fue un pago por incapacidad. Sí, solo apoyo. Entonces, la conclusión, ¿verdad? Entonces, la conclusión entre esas, las diferencias más representativas entre la pensión de invalidez generada por el origen común y la de origen profesional, pues es el valor de la prestación mensual a la cual tiene derecho el empleado, que ha reducido su capacidad laboral por encima del 50%, que en ambos casos él lo exige, ¿sí? Es así como lo hemos mostrado en las diapositivas anteriores. Y además de la pensión de invalidez de origen profesional también se contempla la necesidad del afectado de un otro, para que sea aumentada hasta en un 15% para pues, esa persona que necesita de alguien más para poder ejercer sus actividades vitalicias. Entonces, a esta se le reconoce un subsidio por dicha situación. Y otro punto relevante es que para la obtención de la pensión de invalidez de origen profesional no exige un mínimo de cotización, simplemente se requiere que solo de la certificación de la pérdida de la capacidad laboral superior al 50% por causas atribuibles a su profesión. Y hasta ahí, doctora, sería como pues lo que logramos complementar. Oscar, ¿te quedó claro? Y ahora sí... Doctora, muy claro. Doctora, discúlpeme. Muy claro y además muy buena la respuesta de Jorge Andrés. Muy preciso, conciso y concreto. Efectivo. Gracias, Jorge Andrés. Ahora sí, Luis Eduardo tenía una inquietud y nos la va a comentar. Sí, gracias, doctora. Es que me quedó sonando frente a la inquietud del compañero Oscar. Él decía, bueno, si a mí me califican para pensión de invalidez y después esa invalidez desaparece. Entonces, la inquietud va en qué sentido. O sea, si a mí me declaran una invalidez del 70% o del 65%, a mí me siguen evaluando, o sea, a mí me siguen evaluando, a mí me llaman o me combinan a
seguirme evaluando para seguir determinando que sigo manteniendo la condición de invalidez? Es que me surgió esa inquietud. Yo supongo que sí. Sí, como tal, las juntas como tal, que son las que califican, y los fondos, que son los que están obligados a pagar, pues obviamente, pues ellos como están pagando, tienen que certificar que la persona sí se encuentra en esa condición. Entonces, periódicamente, ellos están obligados, la persona está obligada a hacerse unos chequeos médicos y la junta certificar que esta persona sí está en una condición de invalidez. Sí, si no, obviamente, pues... Que persiste. Claro. Sí. Muchas gracias. Yo puedo dar un ejemplo. Pues, Doctora. Un momento, Carlos, alguien estaba hablando. Yo, profe. Santiago. Yo, por ejemplo, verdaderamente lo que les están preguntando, yo tuve eso en vida propia. A mí me hicieron una junta médico-laboral en el cual yo tenía o tengo aún todavía la enfermedad. Yo estuve 1 año y medio incapacitado, fue total, porque estaba en recuperación por tener cáncer, en el cual me recuperé. Me hicieron una junta médico-laboral, me pidieron unos conceptos de médico, tanto oncología, tanto medicina interna, mediante exámenes paraclínicos, y ellos tomaron la decisión, porque ellos ahí en esa junta toman una decisión de calificarlo a uno como no apto, o apto con reubicación laboral, o sin reubicación laboral, que es lo que dice exactamente en el decreto 094, que habla sobre de que usted no es apto para poder ejercer la función que usted está desempeñando. A mí me dieron no apto con reubicación laboral en la parte administrativa, por el sentido de que podía seguir laborando porque la enfermedad puede ser llevadera, o sea, puede ser tratada. Esa es la calificación que le dan a una persona cuando no es, digamos, como dicen mis compañeros, usted duró un tiempo, pero a usted le hicieron la junta, lo reubicaron laboralmente, le dieron la oportunidad para que siguiera laborando, pero con unas restricciones médicas para que usted siga cumpliendo su función como tal. Eso puede ser un ejemplo claro de pronto lo que mis compañeros están tratando o están pidiendo de pronto aclaración. Eso de pronto lo quería llevar. Santiago. Así es. Muy buena tu aporte. Doctora. Adriana. Doctora, quería complementar con que... Espérame, Carlos. Que le di la continúa, Adriana. La palabra a Adriana y ya te la doy a ti. Sí, doctora. También tengo entendido que cuando uno tiene una calificación de invalidez, como uno lo van a evaluar, ¿cierto? Cada 3 años creo que es. Entonces también está la opción de seguir cotizando a pensión vejez. En caso de que uno tenga esa recuperación, entonces en un futuro pueda lograr una pensión vejez, porque muchas veces, como ya tengo pensión de invalidez, entonces dejamos de cotizar y resulta que tuvimos una mejoría en cuestión de la enfermedad o la situación común o lo que haya sido. Entonces, en este caso, yo sí lo que digo es que he entendido que uno puede seguir cotizando a pensión vejez. Eso era, creo que quería como aclarar. Bueno, ¿algo más que tenga que decir el grupo? Ahora sí, Carlitos, por favor, me disculpa. Sí, doctora, quería contestar. Ok, gracias. Sí. No. Para nada, todo muy bien. Doctora, discúlpame, no tengo cámara. Salí corriendo donde no tenía señal y ya aquí encontré señal. Y quería acotar lo siguiente. En el sistema general de riesgos laborales, si a un pensionado por invalidez se le revisa su grado de invalidez, valga la redundancia, y obtiene un porcentaje inferior al 50%, generándole la pérdida de su derecho de pensión, se le reconocerá la indemnización correspondiente a la incapacidad permanente parcial conforme. Eso lo encontramos en el artículo 7º de la Ley 776 del 2002, o la norma que la modifique o sustituya de adición. Doctora, en caso contrario, si a una persona a la que se le haya reconocido la indemnización por incapacidad permanente parcial y se le revisa su grado de pérdida de capacidad laboral, cuyo resultado sea una calificación superior, en este caso el contrario,
se le deberá reconocer el derecho a la pensión por invalidez sin realizar descuento alguno. Como ya hemos dicho, la revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial o la invalidez requiere la existencia de una calificación, de un dictamen médico previo que se encuentra en firme copia del que se reposa en el expediente, ¿no? Entonces, la Junta de Calificación de Invalidez es en el proceso de revisión de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, solo puede evaluar el grado porcentual de pérdida de capacidad laboral sin que sea posible pronunciarse. No sé si me estoy haciendo entender, porque se tendrá en cuenta el manual o la tabla de calificación vigente en el momento de la calificación del dictamen que se le ha otorgado. Eso es lo que quería argumentar respecto a la pregunta que tenía Oscar. Andrés, ¿tienes algo más que No, doctora. decir? ¿Alguien más tiene alguna Señora. pregunta? Gracias, Carlos. Bueno, entonces yo les vengo a contar que básicamente la ley 100 sí tiene, Profe, digamos, yo tengo una pregunta. Qué pena, es que no me podía conectar. tranquilo, En Alex, el ahorro individual, ¿cómo es lo de la pensión de invalidez? voy para allá. Entonces, Andrés, ¿tienes, ¿Se la puedo responder? Carlitos, eres del grupo? Sí, señora, doctora. Ok, listo. Sí, sí, doctora, yo estoy exponiendo. Entonces, sí, Palomo, mire, en el sistema del ahorro individual, con solidaridad, el estado de invalidez, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, el monto y el sistema de su calificación se rigen íntegramente por la disposición legal prevista en la pensión de invalidez con el régimen de prima media con prestación definida. Cuando no se cumple, cuando el afiliado no cumple los requisitos para aceptar la pensión de invalidez, se le entrega la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluyendo los rendimientos financieros, lógicamente, que han ganado y adicionándole el valor del bono pensional si eso fuera correspondiente. Entonces esa es la respuesta para que la profesora, por favor, me... Doctora, está sin audio. Profe, el audio. Qué pena. Entonces les decía, en efecto, cuando la norma nos tiene en cuenta esta situación de discapacidad, donde también incluye, pues, o contempla la posibilidad de una recuperación que sabe que requiere de un tiempo, que no siempre los mismos diagnósticos pueden implicar el mismo término de recuperación. Entonces, pues, la norma, pues, contempla todo esto, pero, como les decía, la idea aquí no es dejar desprotegido precisamente a las personas, sino al contrario, lo que pretende es ayudarlas económicamente para que puedan mantener o por lo menos seguir en un nivel donde no vayan a entrar en detrimento de sus de las necesidades básicas. Y por esa razón, pues digamos que se reconoce como una limitación, básicamente, inicialmente se considera de carácter transitorio, pero requiere desde luego de unas evaluaciones posteriores. La ley 100, pues desde luego en el artículo 38 dice que una persona se considera inválida por cualquier causa de origen no profesional, en el primer caso que nos contó Andrés, cuando no es provocada intencionalmente o hubiera perdido el 50% más de la capacidad laboral. Es importante tener en cuenta ese no intencionalmente, porque pues realmente aquí lo que estamos buscando es cubrir un riesgo, algo ocasional, y la Corte, digamos así, lo ha interpretado. Entonces dijo, bueno, cuando es intencional el daño ya pasa a ser de otra cosa y hay que entrar a mirar qué ocurrió ahí.
Eso cuando tiene unas implicaciones, desde luego, de carácter psicológico, bueno, además, si tiene otras implicaciones de carácter delictivo. Entonces, por esa razón, digamos que esta determinación del grado de pérdida de capacidad laboral se toma en cuenta hasta un máximo del 50%. Entonces decimos, pero ¿por qué solo hasta el 50% inicialmente? O sea, tenemos que ver. Porque menos del, bueno, o sobre el 50%, porque es que ese 50%, y como lo explicaba nuestro compañero, la evaluación se hace sobre lo que yo vengo ejerciendo en el momento en el que me ocurre este incidente. Entonces lo que va a entrar a revisar la administradora es si sigo con las mismas condiciones físicas, mentales, para poder desarrollar y asumir mi trabajo mientras logro superar esa contingencia. ¿Ya? Entonces, como lo decía nuestro compañero, y suele ocurrir en el tema de las enfermedades como el cáncer, ocurre bastante que se genera una pensión de invalidez, porque si bien es cierto, ellos no pierden capacidad mental, pero su capacidad física sí se ve disminuida, sobre todo cuando tienen que empezar estos tratamientos tan fuertes como las quimioterapias o las radioterapias, que implican un agotamiento físico. Y bueno, en algún momento también puede llegar a ser mental. Esto además tiene unas implicaciones emocionales, ¿ya? Y entonces, pues, exigirle a un trabajador que siga laborando cuando no está al 100% con toda la disposición y la disponibilidad para atender esa función, pues entonces se le da una espera. En muchos casos se puede demorar mucho tiempo más que lo que se demoró nuestro compañero, porque en el caso de nuestro compañero es una enfermedad. Y en la enfermedad se puede determinar precisamente cuántas terapias le podemos hacer. Y en esas terapias, cuánto tiempo podemos ver proyectado más o menos. Lina, por favor, ¿cierras el micrófono? ¿Qué ha pasado, amor? ¿Qué ha pasado? Lina, por favor, ¿cierras el micrófono? Porque estos cachetitos que yo nos han vendido. Entonces, en esa medida, cuando estamos en el tratamiento, ellos ya más o menos dicen, mira, una persona con 10, 12 sesiones, pues al comienzo, y lo podrán verificar nuestro compañero, él al comienzo, pues de pronto sus quimioterapias, sus radioterapias, las asumió bien y no tenía impacto físico, y de pronto él se sintió que estaba así lo es. Perfecto, ¿cierto? Santiago, ¿qué dice? Sí, profe. Exacto, al comienzo va bien, porque su sistema inmune está haciendo su trabajo, tiene además unas fuercitas ahí guardaditas que el cuerpo está empezando a usar, entonces tiene toda la energía ahí guardada, su sistema inmune también está empezando a trabajar. Pero con la exposición de estos medicamentos, pues ocurre precisamente un desgaste biológico que hace que con el paso del tiempo y de la exposición a las terapias, pues el cuerpo termina debilitándose. Y no podríamos exigirle a una persona que esté desempeñando su labor cuando no está en condiciones físicas, además porque esto le genera otras consecuencias, les genera vómitos, dolores de cabeza, qué sé yo, debilidad en el cuerpo, cansancio, sueño. Entonces, cuando se evalúa toda esta circunstancia, ya los médicos saben, mira, más o menos sobre la séptima sesión, a la quinta, a la quinceava,
a la, no sé, a la 20ª, va a estar esto más complicado porque él no va a poder salir adelante con su rendimiento laboral. Entonces, lo que tampoco podemos dejar es dejarlo ahí en una incapacidad que nadie va a responder por él, cuando pues es un ser humano que tiene unos gastos común y corriente, entonces hay que apoyarlo. En el caso de Santiago, pues el sistema tiene contemplado, y más o menos las administradoras, cuando ocurre un cáncer, los cánceres, todos tienen un desarrollo diferente, tienen todos un impacto diferente, y dependiendo del momento, permítame un momento. Bueno, entonces, ellos entran a determinar en qué momento exactamente se viene a complicar la circunstancia, y dicen, bueno, para esta persona son 20 sesiones. Para esta persona vamos a esperar si de los 3 a los 6 meses se recupera, si vemos que su nivel inmunológico ha respondido perfectamente y se redujo la proliferación de las células cancerígenas, si se detuvo, si de pronto se redujo, si además hubo que hacer intervención quirúrgica. Entonces ahí hay que esperar cuál es la reacción del cuerpo, la reacción inmune, para poder determinar si volvieron a proliferar o no. Y entonces le dicen, listo, de 3 a 6 meses, más o menos vamos a verlo. Pero cuando ya cumplimos esa etapa y vemos que no se logró disminuir a un porcentaje donde le permita el tratamiento reingresar a la parte laboral, porque hay que continuar con el tratamiento para seguir intentando erradicar el virus, el cáncer, las células. Entonces, aquí dicen ellos, bueno, ya no definitivamente se va a demorar un poco más, el médico tratante dice, listo, son 20 sesiones más, o sea, ya vamos en 40, obviamente el cuerpo está cansadito, obviamente las reacciones son muy fuertes, lo que les digo, todos los cuerpos son diferentes, algunos no aguantan, otros tienen reacciones adversas, entonces terminan haciendo metástasis, otras no, otras sí se recuperan, otros mueren por el camino, pero hay que protegerlos. Entonces se le dice, listo. Ya viendo, digamos, como en esa primera etapa donde los médicos tienen como, dependiendo el diagnóstico de cada enfermedad, en el caso de las enfermedades, entonces ellos dicen, bueno, más o menos en tanto tiempo podemos llegar a recuperarlo. Listo. ¿No se logró? Bueno, entonces llamemos de una vez a la administradora y le decimos, eso hace la EPS cuando hay cáncer, llama a la administradora y le dice, administradora, venimos tratando a tal persona, lleva 6 meses incapacitado, estamos en estas condiciones, y desafortunadamente, pues no le va a decir todo eso, pero le va a decir, pase usted porque ya superó los 360 días, entonces le corresponde pensionarlo, ¿ya? Esto puede variar, porque como lo dijo Santiago, pues recuperarse de una enfermedad común es viable. Igual ocurre cuando hay un accidente común. Hace poco precisamente me consultaban el tema de un accidente, entonces puede ocurrir que en todos los casos sea diferente, ¿sí? Como puede ocurrir que hayan síntomas que son comunes en todos los casos, pero no siempre el cuerpo puede llegar a responder de la misma manera, porque las condiciones de cada persona son completamente diferentes. Entonces, mientras esperamos a que eso ocurra, pues para eso precisamente la norma dice, vamos a entrar a apoyar esa situación,
y vamos, lo que se busca aquí básicamente es protegerle una vida que ya no va a poder él mismo solventarse. Entonces, digamos que posteriormente, como lo explicaron sus compañeros, hay una primera oportunidad de evaluación. En esa primera oportunidad, desde luego, las administradoras que ya han venido conociendo el caso, tanto la una como la otra tienen sus juntas médicas. Y tanto la EPS como la administradora de pensiones tienen sus conceptos, digamos, ya establecidos. Si no los tienen, pues para eso la Junta se reúne y dice, bueno, este caso es un caso diferente, entonces puede ser que se demore tanto tiempo, no, o tal vez no, mejor atendámoslo, entonces listo. Cuando ya pasa a la Junta Calificadora, a la Junta Regional, entonces aquí lo que van a evaluar, y es algo que he reiterado en las clases, es cuánta capacidad frente al cargo que yo estaba ocupando he perdido y que ya no puedo recuperar. Como les decía, este es un sistema de protección basado en la financiación, donde lo que se pretende siempre es proteger y buscar la rehabilitación de todas las personas para que sigamos siendo productivas. Si no somos productivas, pues no podemos financiar el sistema. Nos queda complicado. Pero lo que buscamos, en efecto, con este sistema es seguir siendo productivos. Por esa razón, lo reitero, y se lo reitero a Santiago, le evalúan su capacidad en el cargo que ocupaba en ese momento. Y si él no puede seguir atendiendo su responsabilidad contractual laboral, la razón por la cual a él la razón por la cual a él le contrataron, pues ya, digamos, pierde un sentido. Entonces cualquiera diría, bueno, pues si yo contraté a esta persona para digitar y ya no puede digitar, pues lo puedo sacar. Entonces la norma, precisamente en pro de ese apoyo que se le quiere dar a esta persona que tiene esta contingencia, le prohíbe, le dice al empleador, mire, yo le digo que perdió la capacidad de ese lugar, pero igual usted tiene que generarle o buscarle un espacio en su entidad para ponerlo a producir en su nueva condición. Profe, eso se llama una prueba psicofísica. Lo que pasa es que todos nosotros para ingresar a un trabajo debemos de presentar unas pruebas de personalidad, pruebas de todo lo que es la cuestión de razonamiento cuantitativo, en el cual nosotros cuando nos hacen esos estudios, nos hacen una prueba de personalidad para saber si quedaron secuelas de la enfermedad, si de pronto la persona puede asistir de pronto en la parte administrativa, no la operativa, y asimismo pues ellos buscan el medio para que la persona pueda reintegrarse otra vez a la parte donde estaba laborando, pero ellos miran el perfil. Entonces, asimismo pues ellos ubican. Yo tengo un ejemplo también que es al contrario del mío, que a un compañero también lo calificaron, pero no apto sin reubicación laboral. A él duró 3 años incapacitado por psiquiatría y por ansiedad y depresión. Le hicieron una junta médico-laboral. De la junta médico-laboral le dieron no apto sin reubicación laboral. Después él la apeló y le hicieron la junta del tribunal, le dio el diagnóstico de que ellos estaban de acuerdo con el diagnóstico de medicina laboral, en el cual le daban que era no apto sin reubicación laboral. Y él en este momento, él ya tenía el tiempo para pensionarse. Él ya tiene 21 años en la institución para pensionarse, pero él sale pensionado, más no sale con
digamos, con todas las preventas que se salen normalmente cuando usted lo mandan a calificar servicios o cuando usted lo mandan ¿a qué? Con uso de buen retiro. Porque él saldría era como retirado en la institución, más no como uso de buen retiro. O sea, cambia la versión, porque ya es una cosa de uso de buen retiro, que es cumplir los 20 años trabajando, laborando normalmente, y otra cosa es simplemente que como ya vieron que la parte psicofísica no dio para que lo ubicaran en una parte tanto operativa o administrativa, entonces le dieron ese diagnóstico. Por eso Claro, fue que a Santiago, él ahí ya... hay que hacer una precisión y es que ahí hay un término que tenemos que usar y es precisamente el de la fecha de estructuración, de la invalidez. Entonces, coincidió en el caso de tu compañero que la fecha de la estructuración de la invalidez coincide con la fecha de un retiro de pensión de jubilación, bueno, pensión de vejez, ¿cierto? Exacto, coincidió ahí, justo al final de su carrera profesional le ocurre esto. Yo tengo un caso, conocí un caso recientemente de una persona, de un abogado además, que venía cumpliendo un cargo y directivo. Y en la entidad de carácter distrital hay una reorganización distrital y el cargo de él desaparece. Entonces, hubo un error administrativo y lo despiden, lo declararon insubsistente. Y este señor, que además ya llevaba mucho tiempo y estaba esperando su pensión, solo le quedaban 7 años para pensionarse, para cumplir y configurar su derecho a la pensión. Él entra en depresión. Y porque le quitaron este cargo, entonces entra en depresión, pero su depresión desde luego es una depresión clínica comprobada, que le implica además un retiro, un reposo psiquiátrico, que le implicó un tratamiento psicológico, y finalmente él tiene una pensión de invalidez por 3 años, más o menos, mientras pasa toda esta etapa, por ejemplo, de su reposo psiquiátrico, luego toda la recuperación emocional, el tema de hacer esa aceptación precisamente de la pérdida de su cargo, de ese reconocimiento, todo lo que le implicó eso. Al final, a los 3 años, yo les conté que lo despidieron faltándole 7 años. Tiene un tratamiento de 3. Y en esos 3 años, él también como abogado inicia su proceso judicial para que sea reingresado nuevamente a la entidad, para que esté reintegrado a la entidad. Claro, pues se demora 3 años, ¿no? Una demanda de estas, una nulidad y restablecimiento del derecho, se demoró eso, ordena en primera instancia el juez obviamente el reintegro, la confirma el tribunal en segunda instancia y a la entidad le toca recibir al señor. ¿Y cómo le toca? Pues en las mismas condiciones, ustedes lo saben ya que vieron administrativo, entonces sabe que el señor regresa, pero el cargo ya no existe. El cargo directivo no existe. Pero a la empresa le tocó recibirlo nuevamente porque además en esos 3 años el señor se fue recuperando de su parte emocional, regresó medicado, y tenía que estar tomando sus medicamentos todos los días. El día que no se lo tomaba ese día, todos teníamos que aguantarnos su mal genio, a veces hablaba solito, a veces se quedaba dormido, trabajando, pero eran efectos de los medicamentos, ¿sí? Porque, pues, como les digo, estaba medicado. Entonces él no regresa a un cargo directivo porque ya no existe, pero está en un cargo de especializado, ¿sí? Y bueno, él en medio de todo, digamos que acepta este cambio
porque claro, no es lo mismo ser el jefe que pasar a ser el encargado de algún tema en específico. Entonces, trabaja esos 4 años, como te digo, esos 3 años que estuvo en su lucha laboral, judicial, en su lucha judicial, en la parte, mientras tanto, emocional, que le implicó un impacto físico, emocional, psiquiátrico, estuvo gozando de la pensión de invalidez. Regresa, trabaja los 4 años y se pensionó en el mes de octubre del año pasado. Entonces, regresa, chon chon, labora, sigue medicado, tiene sus controles, por orden judicial regresó a la entidad que lo sacó. Obviamente antes de iniciar, la entidad pregunta en qué condiciones está con la calificación precisamente de este examen. Ya él se había recuperado. En ese momento, pues la administradora consideró que él sí podía ejercer el cargo, que iba a tener una serie de altibajos emocionales que iban a verse de pronto dentro del ambiente laboral. Por lo tanto, esas condiciones sí las contó la administradora a la empleadora, a la empleadora, y le cuenta, mira, esta persona va a tener unos espacios de sueño porque los medicamentos que le estamos, con los que se le está tratando su depresión, pues implican esto. Entonces, en salud ocupacional le tenían obviamente el análisis de su cargo y además de esta condición, donde el señor pues tiene que ir, el de salud ocupacional, a hacer la evaluación, ayudarle a hacer unos ejercicios específicos, le hace precisamente un programa de atención en su lugar de trabajo que le implica pues un apoyo precisamente para poder lograr este desempeño laboral. Ese, digamos, podría ser un gran ejemplo, es un gran ejemplo, y el señor terminó jubilado, con pensión de vejez reconocida, muy contento se fue además. Eso le sirvió también, pues desde luego, para su parte emocional, para recuperar esa parte que le había generado tanto conflicto, el quedarse sin trabajo. Obviamente al comienzo le generó un poquito de depresión porque pues ya no era el jefe, ya tenía un jefe, y pues 15, 20 años de estar de jefe y ahora tenía un jefe, era el encargado de alguna cosita, pero pues esto con tratamiento pues se fue dando y al final el señor se pensionó. ¿Es claro? Entonces, como lo decía Santiago en el caso de su compañero, la fecha de estructuración de invalidez es la fecha en la que en efecto hacemos la evaluación de todo de todos los aspectos que nos hacen ser personas capaces laboralmente, y con esa estructuración pues nos vamos a hacer la evaluación de nuestra capacidad frente a ese cargo. Lo que decía Santiago, si tú no puedes estar en ese cargo, te tienen que reubicar. El semestre pasado un alumno me decía, claro, pero eso es muy costoso para una empresa, en fin, sí, pero es parte de la protección. Entonces, vuelvo y reitero, si él no tuviera, si no se tuviera esta protección, igual le hubiera tocado al empleador asumirla solo y era más costoso tener que pagarle el psicólogo, en fin, es costoso también para el trabajador porque eso implicaba que tendríamos que someter al trabajador además a un proceso litigioso que, además de oneroso, pues implica un desgaste también físico y demás, muchos diagnósticos que no aguantan precisamente acudir a la parte judicial para poder tener un amparo de su empleo. Entonces la norma lo que pretende precisamente es
generar estas protecciones y estabilidad laboral para esa persona durante esa incapacidad laboral de carácter, entre comillas, temporal, ¿sí? Cuando es temporal, que todos vemos que, bueno, decimos en algún momento, como le ocurrió a mi compañero, en algún momento esperaban que él se recuperara. Pero pues el señor también, imagínate donde no hubiera podido recuperarse y en efecto su depresión hubiera terminado en una enfermedad con más complicaciones psicológicas. Dime, Oscar. No, es que me sacó de la clase. ¿Yo te saqué de la clase? No, el internet. Ok, Disculpe, Fabio pero- Franco tiene una pregunta. Doctora, más que una pregunta, buenas noches, es lo siguiente. Yo estoy manejando esos casos en la empresa, tengo 4 casos puntuales donde hay un chico de 32 años, doctora, tiene una enfermedad que llaman sábado en la noche. ¿Qué significa eso? Se escucha como jocoso, pero así es, así la llaman los médicos, los neurólogos. El muchacho perdió la movilidad de su mano derecha. Él era un auxiliar de transporte, tenía que trabajar en bodega y esas cuestiones. Él lleva ya 745 días incapacitado. Pero yo me veo mucho con él y ahorita que estoy en ese tema de cerrar esos casos, porque para las empresas es oneroso, ese muchacho pues lleva 700 y tantos días sin laborar. La empresa usuaria nuestra, porque nosotros somos una empresa temporal, no sabe qué hacer, está pagando ese salario desde ese tiempo y este chico pues se dio a la pena de que él no se va a rehabilitar y que lo van a pensionar con 32 años, es muy difícil. Le dieron una calificación de 32.24 y él aspira que, no cree que se va a pensionar, pero yo creo que no. Él lo que tiene que empezar a hacer es empezar a manejar su mano izquierda, hacer otras cosas y toda esa vaina. Bueno, la empresa se puede dar la pela de darle alguna indemnización de 6 meses, que es lo legal, A ver, en pero esos casos que además suelen ser bastante reiterativos, hay que tener en cuenta que también, bueno, aquí son 2 puntos y la parte psicológica y emocional también cuentan bastante. Entonces, ese proceso emocional y físico también debe ser parte del tratamiento de rehabilitación. Porque hay personas que en su creencia, en su imaginario, decidieron que ya no, que no puede, que definitivamente no lo lograron y que ya ellas mismas se limitan en la recuperación. Y este es un problema que también implica una rehabilitación, ¿no? Porque es pérdida de confianza finalmente, ¿sí? Y hace parte de lo que somos los seres humanos, de las bases que construyen desde luego la personalidad, que construyen desde luego lo que somos como personas. Y entonces ahí es importante tener en cuenta que ahí también hay un proceso. Pero que la empresa le diga, no, miras, que si la administradora no te pensiona, nada que hacer, yo te despido, pues tampoco, porque lo que busca siempre el objetivo de la ley es protegerlo. Sin embargo, sí se puede recurrir a la figura de la transacción, ¿sí? De hecho, es lo que hacen muchas veces las empresas cuando un trabajador les resulta tan oneroso. Muchos dicen, ay, es que se hace el enfermo, ay, es que se hace el que no. Pero pues es difícil para nosotros evaluar esas situaciones emocionales, ¿no? Tienen variables, tienen circunstancias y no podríamos llegar a decirle tajantemente, es que usted puede. Claro que la administradora y la junta calificadora le dijo, usted tiene una incapacidad solo del 32%. Y la empresa, y ya se la pasó a la empresa y la empresa le dijo, listo,
venga pues para acá, mijito, aquí este es su nuevo puesto de trabajo, usted ya no va a ser operario, pero va a ser el recepcionista de mi empresa. Y le tengo aquí su puestico con todas las de la ley, bla, 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 si perdió una mano, entonces tengo el sistema acá con dirección vocal, entonces todo lo que hace usted solamente le dice al sistema, abra pantalla, cierra pantalla, ábrame la agenda, programe 10:30, Oscar Santana, 10:40, Cristian Cardoso, ¿sí? En una palabra, trabaje. En una palabra, trabaje, doctora. ¿Cierto? En una palabra, claro, pero eso ocurre cuando la misma administradora le dice al empleador, yo ya terminé mi trabajo, el señor está incapacitado, le vamos a dar esto, por favor, reubíquelo. ¿Sí? Doctora, reubíquelo. Cuando la empresa le dice, la administradora le dice a la empresa, reubíquelo, la empresa debe reubicarlo en las condiciones nuevas. Sí, aquí es que en el caso, por ejemplo, de una persona que queda discapacitada parapléjica, pues hay que montarle la escalera, o sea, la rampa o el ascensor. Toda la infraestructura. Toda la infraestructura tiene que quedar pensando en él, porque doctora, le tengo que garantizar el tema. Si la administradora, ya te digo, Fabio, si la administradora no le ha dado esa calificación, que ya te dice, listo, ya, aquí yo ya hice lo que pude, el señor tiene que venir a un tratamiento psicológico, porque pues obviamente de pronto tiene síndrome de la sombra de miembro perdido, entonces, listo, no tengo ningún problema. Viene aquí, hacemos tratamientos, hacemos salud ocupacional, hacemos terapia, porque también la otra mano se va a recargar porque ya no tengo la derecha, entonces pues me tocó aprender con la izquierda y entonces ella va a seguir ahí en el proceso de rehabilitación. Y si el señor dice, no, es que a mí ya me dieron el 32, la administradora ya le informó a mi empleador que ya me tiene que ubicar. Ya me tienen todo listo y yo no quiero, pues entonces muy sencillo. Ahí ya, digamos, como ya he cumplido todos los pasos, entonces es muy fácil hablar de una terminación de contrato precisamente con una justa causa, ¿sí? Porque yo como empleador ya cumplí con todo y la administradora ya me dio todo. Diferente es cuando la administradora no me ha dicho nada, apenas vamos en el proceso de la primera calificación y nos falta una segunda y estamos esperando la segunda, pero yo como empresa ya llevo 2 años pagándole la incapacidad porque es que la administradora, llámese la EPS, en ese caso sería la de pensiones, ya para ese momento, 720 meses, perdón, 700, después de los 360 le tocaría desde luego a la administradora de pensión. Entonces, y ellos son los que tienen que pagar. Entonces, ahí la cosa es preguntarse, ¿qué es oneroso, Fabio? Porque tú me dices, claro, yo le sigo pagando la seguridad social, ¿cierto? Yo le sigo pagando, le sigo guardando ese espacio a él. Y él sigue incapacitado, allá en su trámite. Quiero sacarlo, lo puedo hacer. El Ministerio de Trabajo es el único que puede darle la autorización. Y lo puedo llevar a una conciliación de transacción, señor. Doctora, mire, legalmente yo estoy siguiendo el paso a paso de este tipo de casos. Porque muchas veces son cuestiones de que la persona ya no quiere y definitivamente quiere vivir de gorra el resto de su vida. Entonces, legalmente vamos a hacer lo siguiente. Y es lo que yo le propongo a la parte jurídica de la empresa, porque yo todavía no soy abogado, ni firmo, ni esas cosas. Hay unos abogados que hacen eso. Yo les sugerí hoy a ellos, vamos a pedir permiso al ministerio para poder sacar a este señor. ¿Por qué? La empresa, como tal, era un outsourcing de deprisa. Una empresa que movía muchísimas cosas y la empresa quedó diezmada, doctora. La empresa con ella teníamos 224 empleados y hoy en día tenemos 12.
O sea, esta empresa económicamente se fue, no cerró porque el dueño es un muchacho joven, muy valiente, que aún quiere salir a flote, pero la pandemia prácticamente lo aniquiló. El médico de la EPS le dijo, señor, usted puede trabajar con su mano izquierda, mire a ver cómo se acomoda, pero usted ya no le damos más incapacidad, señor. El médico laboral nuestro, que le hacemos un examen de reingreso, le dijo, señor, usted puede ingresar a trabajar con recomendaciones, no utilice su mano derecha, utilice su mano izquierda. Y los conceptos médicos son sagrados, ellos son los que tienen la potestad por encima de todo el mundo. El concepto médico es el valioso en este país y es el que legalmente da pie para ejecutar una u otra cosa. Entonces, este señor, yo lo que sugerí es que, y de acuerdo a lo que yo investigué, es que estamos hablando gallo, doctor, y perdónenme la expresión, pero eso es así. Entonces, yo sugerí elevar una petición al Ministerio de Trabajo para que nos permita despedirlo. Además, nuestros contratos son a 6 meses, con prórroga hacia 1 año. Debe haber un vacío laboral si lo queremos reintegrar. Pero no puedes hacerlo por despido. Tienes que hacer una transacción con el trabajador. Y eso implica una indemnización. Negociar con él. Exactamente, por eso se llama transacción. Porque si tú quieres proteger a tu cliente, a tu empresa, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Total, doctor. Buen pleito. Entonces, en este caso, hay que mirar el bolsillo y hay que decirle al jefe, ¿cuánto? Hagan ustedes la proyección de lo que implica la indemnización por despido sin justa causa. No, la La justificación. liquidación por despido sin justa causa y le dices, mira, tendrías derecho a esto, a esto, a esto, te indemnizo porque te quiero sacar, chun, 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 chun. Y yo lo que suelo decirle a los empleadores, échale un poquito ahí más, ¿sí? Como para que sea atractivo. Y chao. Doctora, lo que pasa es que cuando tú llegas uno con actúa, una sí, no, de acuerdo. transacción, perdóname, cuando tú llegas con un documento de transacción al ministerio para solicitarle a él que por favor está en estas condiciones, pero que tú quieres No me lo dan. en estas condiciones, quieres invitar a tu empleado a hacer una transacción. Lo invitas. Y le preguntas al ministerio si está de acuerdo. El ministerio que va a decir, si el señor quiere, sí. Por eso el atractivo aquí, pues es el billete. Es así de claro. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Porque claro que va a haber un abogado del otro lado diciéndole al señor, usted tiene ahí su causal. ¿Y cuál es? La de despido sin justa causa. Porque aunque el ministerio te dé, digamos, la autorización, si tú no tienes ese documento bien hechecito, tienes que darte para ir allá ante el juez laboral, porque igual el señor recibe la plata, pero ni creas que va a quedarse contento. Y él sabe muy bien, porque el abogado de él también seguramente lo tiene muy bien asesorado, y le dice, si así usted no concilia, bueno, si lo sacan de todas formas con la venia, el ministerio dice, listo, es una transacción, listo. Y el señor puede llegar y recibirte el dinero, pero no se te haga extraño que a los 2 meses recibes la notificación de la demanda. Porque mientras tú pensaste que era un despido que autorizado, no. O sea, ¿para qué te vas a poner ese desgaste? Además, le estás constituyendo una prueba que es el despido sin justa causa. Porque el señor No. Doctor, la idea no es sacarlo por justa causa, jamás. No, lo vamos a sacar. le estás constituyendo con anuencia del Ministerio de Trabajo, pero no. Pero tú sabes que Además, el ministerio no te va a autorizar eso hasta que tú no le hagas un buen planteamiento. Y ese planteamiento debe tener el nombre de transacción, ni siquiera conciliación. Aquí no estamos conciliando, porque además hay derechos ahí. Entonces no podemos conciliar derechos ciertos, ¿cierto? Determinados. Nada que ver. Transacción. Y para poder montar una transacción se necesita billete. Entonces, háblate con el jefe, miren la parte financiera y hay que hacerle un buen planteamiento.
Es así de claro. Y que el señor no quiere trabajar, bueno, eso ya no es problema tuyo, eso ya es problema del señor con la administradora. Tú lo que quieres es despacharlo, pero entonces, si ya tienes el concepto de la administradora, empieza por ahí. Transacción. El ministerio no te va a autorizar sacar a nadie. Si tú le Doctora, muestras... algún día le voy a enviar los dice, resultados listo, tráigame al señor y hablemos con él. ¿Qué dices, Fabio? que algún día, doctora, le voy a enviar los resultados de ese proceso, porque es bien interesante y nosotros queremos sentar de que este tipo de personas no se van a salir con la suya, o sea, no, pues, en este momento yo tengo parte de la compañía, pero digo, yo sé que la persona vulnerable, el ser vulnerable en este momento es el trabajador. Y obviamente nosotros le ayudamos, le colaboramos hasta que nos dimos cuenta que el tipo estaba trabajando en otro lado. Entonces, yo tengo atenuantes, tengo investigaciones, tengo cuestiones. Pero esas son otras condiciones. No son las que tú planteaste inicialmente, Fabio. Entonces, si me vas contando cosas por el camino, pues eso va cambiando el sentido de lo que estamos precisamente. Porque sí hay motivo. Exacto, porque hay motivos y hay. Cuente todo, Fabio, cuente todo. Claro. Exacto, entonces ahí la cosa va a cambiar. No, porque nos alargamos. No me digas, es que voy a ir a demandar porque es que está prestando servicios en otro lado. No, qué pena, pero entonces sí tienes una causal de despido justo. Claro. Sí, o sea, entonces al fin, ¿cómo es la historia? Porque si me vas contando cosas por el camino, me cambias el escenario. Yo sí te digo, he trabajado en muchas empresas donde han tenido estos problemas y cuando vamos a solucionarlo con ministerio nos toca así, transacción, billete en mano y chao. Porque no se puede de otra manera, porque ellos saben muy bien que tienen un amparo y yo también entiendo que mi cliente, que es la empresa, quiere ahorrarse, obviamente quiere ser productiva. No puedo tener a una persona ya 2 años y que después venga la entidad, la administradora y me diga, sí, aquí está, el señor puede trabajar. O que la entidad diga, es que yo no quiero cambiar la escalera por una rampa, porque no tengo billete para eso. Porque es que yo no quiero poner al señor en la recepción. ¿Cómo voy a cambiar a la churra mona divina que está ahí contratada por este señor? Ahí en la recepción. No quiero. Pues si no quiere, si tiene un impacto, cambiar al señor precisamente por temas de imagen, en fin, pues son planteamientos que se le hacen al ministerio, pero esto toca plantearlo así. Si tú quieres ponerte a hacer lo que te digo, pues sí, puede ser un muy buen pleito. Y hay muchísimas empresas con esas circunstancias. Muchísimas. Dime, Adriana. Doctora, una pregunta. Dame un momento, Carlos, que está hablando Adriana. Señora. Profe, sí, ya hay un concepto de la EPS y el reintegro, y bueno, con cuidados, dan unos cuidados específicos en los que la persona puede trabajar, porque estamos hablando de una persona que perdió la movilidad de su mano, ¿sí? He visto otras condiciones, profe, de otras personas peor, y aún así, a trabajar una pensión de invalidez no es fácil de ganar, es algo muy complicado. Y largo, un proceso largo. Y si ya hay una última calificación, toda esta situación, profe, yo no entiendo, y en parte me pongo de parte de la empresa, ¿sí? Yo no entiendo cómo ya hay un concepto, ya hay una orden, digámoslo así, de que esa persona tiene condiciones todavía de trabajar y lo pueden reubicar. ¿Cómo hacen estas personas para continuar, profe, con estas incapacidades? Incluso pasa hace poco, no sé si es un mecanismo nuevo, que incluso lo escuché hasta el día de ayer, donde este tipo de situaciones, ya hay un reintegro, ya la persona puede trabajar, etcétera, y resulta que vamos a incapacitarnos porque yo no quiero trabajar, textualmente y literalmente me lo dijo, es que no quiero trabajar más. Entonces se amañó 4 años incapacitada, ¿sí? Es un poco molesto escuchar esto, entonces me decía, y me fui a incapacitar. Y resulta que ya la EPS como tal, profe, de tanta incapacidad por el mismo dolor de cabeza y entró por otra situación, lo que hizo fue que por medio del correo, por medio de la página de la EPS, tenía que solicitar una cita para urgencias, y las urgencias se supone que son en el momento.
Entonces me decía, me tengo que aguantar 3 días con dolor de cabeza, aun cuando yo conozco el testimonio que la persona no quiere trabajar, no quiere volver a su trabajo. Y ahora lo que hizo la EPS fue esto, le dio esa situación el día de ayer, y fue que si necesita urgencias, pues tiene que pedir una cita, o sea, no la quieren atender, ya le han dicho varios médicos, es que yo no le puedo dar más incapacidades a usted. Sí, no sé si es algo nuevo que está sucediendo, porque pues sí, profe, lo que dice don Fabio es muy cierto. También la empresa paga y paga una persona que de pronto por una mano sí, pero puede hacer otras funciones dentro de la empresa que le pueden servir a la empresa. Entonces, no sé, se hace como un vacío demasiadamente grande también. No, lo que pasa es que en este caso hay que hilar con mucho cuidado, Adriana, porque esa persona, tú dices, listo, tiene una discapacidad del brazo. No sé cuál fue la de tu trabajadora, pero digamos que tu trabajadora sufre de migraña. Y obviamente, ¿cuál es el primer síntoma de la migraña? Su dolor de cabeza. Puede ser que se desmaye, que no sé qué. Bueno, y ella te dice después de 4 años que no ha logrado salir de su dolor de cabeza. Y ya le dijeron, no, mira, tu incapacidad es del 15%, tu discapacidad. Porque hay enfermedades que generan eso, 15%. Eso no es nada, ¿cierto? Y va a recibir el 15%. Y hay que reubicarlo, claro que hay que reubicarla, no sé. O por lo menos le debo generar unas condiciones propicias para evitar que su migraña vuelva. Entonces, que la luz, que no sé qué, la parte ergonómica, ¿cierto? Que adicionalmente, bueno, no sé, dependiendo del diagnóstico. Pero si esta persona consulta a la EPS por otro síntoma, ¿sí? Entonces ahí la cosa cambia. Por ejemplo, no entiendo cómo le van a dar otra incapacidad. Pues claro, porque es que ella llegó con migraña y después dice que tiene diarrea. Entonces le van a dar y entonces van y la miran y le evalúan y desafortunadamente las EPS hacen diagnósticos sin exámenes diagnósticos, ¿cierto? Entonces van y lo miran y le dicen, ay sí, tiene gasecitos, pues todos tenemos gasecitos después de comer, ¿no? Tenemos la panza ya, entonces le hacen la prueba ya, sí, hay sonidos intestinales, a ver, después de comer cualquiera, y si no he comido ni hablar, ¿sí? Si mastico chicle, eso está ya dándole y dándole, y obviamente cuando el médico va a escuchar, pues tengo sonidos gástricos, ¿sí? Muchos trabajadores consumen, ¿cómo se llaman estos medicamentos que sirven precisamente para evacuar? Para incapacitarse. Muchos trabajadores hacen eso. O consumen medicamentos para que les dé diarrea o para que les dé estreñimiento o para que les dé alguna vaina y los incapaciten. La EPS, pues desde luego tiene que partir de la buena fe. Entonces, si cada vez que ella va por un síntoma diferente, pues consulta el síntoma diferente. Y es posible que hasta tenga el síntoma, como te estoy diciendo, imagínate que tenga diarrea. El médico no va a decir que no tiene diarrea, porque la señora viene con su sonido intestinal, con toda la cosa, viene pálida. Lo que no sabe el médico es que está ingiriendo algo para el tema, entonces la va a incapacitar 3 días. Y entonces ya ellos también empiezan a mirar, venga, ¿y esta persona por qué se incapacita cada 3 días por una cosa diferente? De tal manera que empiezan a analizar también, porque ellos también deben presentar unos informes y hacer como unas evaluaciones por usuario. Si continúa con los mismos síntomas, pues la cosa ahí es preocupante. Pero si yo ya la evalué, pues señora, es parte de su nueva condición, de su invalidez. Es una persona, pasó por ejemplo, conocí a una señora del aseo en un conjunto donde yo vivía y pues ella tenía lesión de manguito rotador. Y ella decía, no, es que esta lesión, esto ya era más laboral, esto fue de tanto barrer y trapear. Pero en su momento le dijeron, ¿para qué la contrataron? Para barrer y trapear.
que es que estoy incapacitada, que me duele, que se me inflama, que no sé qué, que bla, 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 hasta que finalmente la Junta Calificadora Nacional, se demoró la señora 2 años, y los 2 años la señora siguió trabajando. ¿Sí? Que no la constituyeron como si fuera una enfermedad de carácter laboral, no. En riesgo común, porque es que rotar el manguito es algo que hacemos todo el tiempo, cuando me O la mano. del bus, cuando estoy acá, cuando además barro, y cómo sé que es cuando yo barro es que duro 8 horas barriendo en el conjunto. Sí, claro, duras 8 horas barriendo en el conjunto, digamos que sí, que uno sabe que no es así, pero bueno, 8 horas. Pero miremos tu historia hacia atrás. Ah, es que yo también presté servicios en una casa de familia. Y entonces allá, ¿qué hacía? Pues también barría y planchaba y lavaba. Y eso es un desgaste natural. Entonces, viene ya con un antecedente y pues constituirlo como algo laboral, pues es complicado. ¿Ya? Entonces, tampoco podemos, hay que ser, digamos, en ese caso, entre comillas, evaluar y mirar con la EPS, y lo podemos hacer. Si la Adriana, en el caso de Adriana, dice la EPS, no, mira, ya te toca pedir una cita prioritaria, porque estás con el mismo síntoma, te hemos dado el Advil y no te sirve al dolor de cabeza. Pide una cita con el especialista. Además, tú tienes una condición acá, yo veo, especial de una migraña, no sé, crónica. Entonces te toca ir hasta allá y hablar con tu neurólogo, mirar a ver cómo es la cosa, porque yo no te puedo dar un Advil. Y entonces, ay, doctora, es que me incapacitaron porque tal cosa. Eso, digamos, ya lo llevas allá. Y claro, para una empresa, de verdad que es agobiante tener un empleado en esas condiciones. Y vuelvo a lo mismo, porque digamos, lo he manejado así en varias empresas. No es justo que no le paguemos, ¿cómo así que le vamos a pagar a este señor que además hizo el enfermo, que ya se le dijo que tiene apenas una pérdida de capacidad laboral del 15% y encima de eso lo voy a premiar? Míralo como lo quieras ver. Pero si tú lo que quieres es ese espacio para contratar a una persona que sí tiene la disposición para trabajar con toda su capacidad laboral al 100%, pues chao. Porque qué desgaste tan bravo, Sí, claro. uno en eso y vaya, y entonces que el ministerio y luego que la demanda y luego que la primera instancia y que el perito y que eso no es, económicamente no es sostenible para una empresa. Págale, chao. Exacto, mi consejo, eso lo aprendí en una empresa de abogados donde asesorábamos a los floricultores, donde se presentan una serie de cosas que uno a veces dice, wow, en esa parte de consultas laborales dice uno, wow, ¿qué es esto? Se inventan un montón de cosas, son capaces hasta de tomarse el cloro para es increíble, sí, ocurre eso, la gente se va y se enferma, se toma cosas para enfermarse, ¿no? Es terrible, ¿no? O por ejemplo, en la mejor época, y esto ya aquí como para descansar un poquito del tema, la mejor época para un abogado siempre será, laboralista, será diciembre. Maravilla, cuando hay esas reuniones de fin de año, eso es sensacional. Qué maravilla poder despedir con justa causa, eso mechoneada de la una con la otra por el otro, borrachera no sé qué, rompió, robó, se llevó. Pero esa es la Doctora, vida. usted es trágica. ¿Perdón? Que usted es trágica, doctora, pero así es tal cual lo está diciendo. No, yo no soy trágica, le estoy contando la experiencia, cómo es la No, vida no, de es un trágica. laboralista en una empresa. Es así de sencillo. Entonces, bienvenido a diciembre, que llegan consultas, ¿ya? Y de eso vivimos. Entonces, pues nada, esa es la idiosincrasia.
Y es parte también de la falta de conciencia que tenemos. Porque si tuviéramos claro que el sistema no está para que nos vengan a alcahuetear un estado de pereza, sino que en efecto el sistema está para que me atienda cuando yo tengo una contingencia de la que nadie está exento de tener, de vivir, y que este dinero es un dinero de todos, ¿sí? Pues esto no ocurriría. Pero ocurre porque la gente dice, ay, qué chévere poder estar aquí con esta platica, y entonces yo ya puedo irme para el bingo. ¿No? Es eso. ¿Listo? Entonces, dentro de las garantías de la pensión mínima de invalidez, pues desde luego, como lo decían nuestros compañeros, en el régimen de prima media la encontramos en la ley 100, en el artículo 40. Y pues desde luego, en todo lo que tenga que ver con este tipo de ayudas, pues buscamos que sean ayudas que le permitan a las personas solventar esas necesidades básicas, necesidades primarias. Por lo tanto, no puede ser inferior al salario mínimo. Que si yo después de que termino en el caso de ahorro individual, bueno, entonces lo vemos en el artículo 83 y 84, así como en el 71 de la ley 100, y tenemos también el artículo 832 del 96 para el tema de la dichosa garantía de la pensión mínima frente al régimen de ahorro individual. En el caso de ellos, como ya es diferente cuando estamos hablando de régimen de prima media porque el dinero está ahí, pero en el caso del ahorro individual, pues finalmente nos vemos limitados precisamente a lo que nosotros mismos nos estamos gastando. Para muchos trabajadores, pues esto no, como tienen la filosofía de no me voy a pensionar, entonces pues me la gasto previamente a la fecha que me tocaba, porque qué rico vivir de la pensión. Eso, digamos que en eso también las administradoras del régimen de ahorro individual también, por eso ellas tienen su comité para evaluar precisamente este tipo de situaciones. Y si te avalan y si tienes todo el aval de las administradoras y de la EPS, que es una persona zángana, que no quiere trabajar, pues se constituye y créanme que se configura perfectamente un despido con justa causa, porque va a llegarle al juez a decirle, mire, lo tengo todo, lo hice todo y me lo aguanté todo y finalmente este señor no quiere trabajar. Doctora, esa palabra zángano ¿Es que? Es decir, no la había escuchado así como muy normal. Biológicamente, ¿qué hace un zángano? ¿Saben cuáles son los zánganos, no? O sea, es el... Bueno, o sea, es el que no puede hacer nada. Zángano es un parásito. Es un animal que vive de otro, es decir... Parásito. Sí, podría ser un parásito, pero es que, digamos que el término de zángano en el caso... Pero ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? Pues en este caso, si tú tienes toda la estructuración de que el sistema te da, tienes el concepto de la EPS, tienes el concepto de la administradora, le dieron el 12% y le dicen que vaya y se reintegre y el señor no se reintegra, pues señor, chao. Lo cito con el le digo, su merced querido, ¿va a trabajar o no va a trabajar? Lo invito, tengo que pasarle unas carticas, eso lo vieron ustedes en laboral. Tengo que pasarle unas carticas y decirle que qué pasó. ¿Qué hubo, linda? ¿Que hasta cuándo? No, pues a ver, el señor no llegó a trabajar, pues me cojo el código sustantivo del trabajo y empiezo a configurarle su incumplimiento, porque ahí tengo las pruebas. Pero eso tampoco es que vamos a permitir precisamente este tipo de circunstancias, que de pronto el señor vaya y haga cositas y bla, bla, bla. Pero te decía, si tú no tienes un buen documento para transar a una persona que todavía no se le ha constituido una incapacidad, una discapacidad que le impida un desarrollo al 100%, pues ahí tienes que mirar cómo lo manejas.
Y lo que suelen hacer las empresas es eso. El señor quiere plata, listo, señor. Ministerio, ¿me autoriza? Él tiene un amparo especial legal, sí, señor. Venga, pero yo le voy a dar una platica, usted me autoriza, él dice que sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Listo, mire, tanto. Y me cubrí aquí porque igual si llego a donde el juez, le digo, señor juez, él fue voluntario, le pagué la indemnización por despido sin justa causa, porque pues sí, está amparado. Y para eso se hizo esta prestación social, para esta contingencia. No sería justo que una persona que en efecto está en esas condiciones no reciba este amparo. Dime, Carlos. ¿Carlos? Yo. Doctora, sí, doctora, gracias. Doctora, no cabe duda que preguntando se aprende mucho, pero tengo una duda. PP es el mando medio en una empresa, X. Pasa por toda esta tramitología de la incapacidad y llega a la conclusión de que ya no puede seguir en ese cargo, sino hay que ejercer en otro cargo. Baja de cargo y ahí la situación económica de él, lógicamente se le baja el salario, se le baja todo, entonces las condiciones de él van a cambiar mucho en el nuevo cargo. No es posible, No se puede hacer eso. Tú no le puedes cambiar, tienes que buscarle un nuevo cargo con el mismo nivel salarial. Sin mejorar las condiciones. Tú no le puedes no puede mejorar las condiciones. Las condiciones que tenían eran esas y le tienes que dar esas. Mira, te voy a decir, en el caso que puse el ejemplo, esta persona era jefe jurídico. Sí. Jefe jurídico. Cuando hace toda su parte administrativa, contenciosa administrativa, y le reintegran, claro, él tiene una condición psicológica, ¿cierto? Tuvo una depresión. Y le dice el juez, listo, reintégrelo. Él llega a su trabajo, pero no está a su cargo, porque su cargo no existe. Desapareció. Al señor... No está vacante. El señor, bueno, desapareció. El señor le dice, la entidad dice, listo, yo no tengo el cargo de jefe, de director, en ese momento se llamaba director de control interno. Él ya no es director de control interno, ¿sí? Él es, o sea, cuando se reintegra, es hace las mismas funciones de un abogado especializado. Se dedica a sustanciar los procesos disciplinarios, porque él era director de control interno. Entonces, ¿qué hacía? Procesos disciplinarios. Pues era un duro, doctora. Pasó a ser la segunda instancia de los procesos disciplinarios, como cualquier abogado de los que estábamos ahí, especializado como cualquier otro. Pero, a diferencia de los otros, de nosotros, él se ganaba los 9 millones de pesos por hacer lo mismo que nosotros hacíamos por mucho menos en calidad de contratistas. ¿Ya? Sí, señora. Entonces, su condición siguió siendo la misma. Llegó como un empleado común y corriente. Un empleado oficial. ¿Listo? Doctora, prestaciones, todo eso le sigue corriendo tal cual, ¿no? Todo común y corriente. Yo no le puedo perjudicar. Nada en absoluto. Para nada. Por eso era que el otro alumno el semestre pasado me decía, es un trabajador muy costoso, porque le sigo pagando lo mismo, no le puedo cambiar nada, y pues ya no lo contraté, o sea, ya no le puedo exigir que lo contraté para esto, sino que terminó para esto. Por ejemplo, el caso la ley le protege. abogado que perdió una mano, pues el abogado va a seguir siendo abogado con o sin la mano. Nosotros escribimos con la mano derecha, listo. Tiene que aprender a escribir con la izquierda, pero mientras aprende a escribir con la izquierda, listo. Entonces yo como empleador me compro más bien un software donde le digo es un software donde le puedo hacer, ¿cómo se llama? Dictado. Y ya. Eso, por la pantalla interprete. Chao. Entonces,
el abogado dictará y el software tendrá ahí la manera de, y tendrá que producir exactamente igual. Porque un abogado no lo contratas porque tengas las manos completas o porque camine o porque no. En el caso del abogado, diferente a un operario que está seleccionando huevos. Total. Entonces, pues es que necesita las dos manos para coger los huevos, pero algunos no lo necesitan. Con una mano aprenden a tener esa habilidad y sacan el huevo así súper rápido y con seguridad. Si es una persona de verdad con toda la resiliencia del mundo y además su tratamiento y todo, puede hacerlo incluso mejor que con el que tiene dos manos. Entonces, en ese sentido, sí, también es una limitación mental, pero eso dependerá de cada uno. ¿Listo? Entonces, frente al tema de la revisión de las pensiones de invalidez, pues las entidades que reconocen la pensión sí pueden solicitar la revisión de las pensiones, porque claro que esas entidades están ahí atentas al desarrollo de ese empleo, ¿no? Es una relación con la que yo siempre pues voy a tener, lo voy a pensionar. Y si yo veo que el señor ya está regio, pues, por favor, hágame el favor y le quita la pensión de invalidez, lo que le pasó a este compañero. El señor pudo volver. Y lo que les digo, lo único que nos dijeron fue, este señor ya no tiene pensión de invalidez, él ya puede reingresar, ya superó su depresión, le estamos tratando además, tiene que entender que ahora va a volver a trabajar por 4 años y en 4 años se va a pensionar, entonces se va a volver a deprimir, va a volver a estar en estado de depresión. Tiene que aprender a aceptar que la vida cambia y que él tiene que hacer otras cosas porque su vida no se puede fundamentar solamente en su cargo de director de control interno. Pero desafortunadamente las personas a veces nos quedamos tan amarradas a las cosas, a los cargos, al goodwill, a esas pendejadas y entonces nos dañamos la vida de esa manera. Y este señor, 3 años, incluidos sus dos clínicas de reposo y finalmente, bueno, logró la pensión. Pero le implicó que desde luego la administradora le dijo, listo, este señor ya se recuperó, lo único es que tiene que tomarse una pastillita. Que lo que les digo, se la tomaba y las 2 primeras horas uno lo veía al frente del computador durmiendo. Pero ya todos sabíamos que era producto del medicamento. Y pues tiene una protección. ¿Qué podemos hacer? Doctora, una pregunta. Pero fuera de ese caso, ¿usted ha conocido algo otro más? Porque yo no conozco que una persona lo pensione por invalidez y el tipo a los 2, 3 años se recuperó. Eso es muy complicado, porque eso está... Es muy normal, Fabio, eso es muy normal, Fabio. Eso en la entidad pública, eso se ve cada rato. No solo hay gente de mañana. Públicas. Oscar, perdóname que le estoy preguntando a la doctora. Discúlpeme. Oscar, en el caso de la seguridad realmente puede ocurrir. Tú contratas a una persona un guarda de seguridad, para que te brinde ese servicio. Por cualquier circunstancia, un accidente de tránsito, ellos normalmente van en sus motos o en sus bicicletas, pueden tener un accidente de tránsito, quedó parapléjico. Gran Estación es el ejemplo más claro de que hay seguridad con personas que tienen una discapacidad. Y sigue trabajando hasta que cumpla la edad y las semanas cotizadas, en su silla de ruedas y todo el tema. Declarado parapléjicamente. No es el único caso, hay muchísimos casos. Y también es cuestión de la recuperación. Ese es el objetivo, tanto en salud como en ARL, como en pensión. Que todos seamos productivos hasta cuando nos toca ser productivos. No hay opción. ¿Listo? Bueno, entonces, la entidad que reconoce la pensión es la que puede solicitar, desde luego, cada 3 años que se hagan, desde luego, esas... Perdóname, Fabio. Se te fue el audio. ¿Ahí? No, ya está bien, ya está bien. ¿Ahí está bien? Bueno. Ahí está perfecto, doctor. Cada 3 años la administradora sí puede solicitarlo. Y
como ella es la que solicita, debe incurrir en los gastos de esos honorarios de peritazgo. Normalmente pues ellos ofrecen el mismo equipo médico y demás. Aunque la norma no lo señala, digamos, de carácter expreso. Se me fue el audio y no le echamos nada. Dios. A ver. Doctora, se va 10 segundos, pero ya está bien. Bueno. Entonces les decía que aunque la norma no lo señala de manera expresa, pues hay que garantizar siempre el debido proceso y hay que garantizar, desde luego, el mínimo de la legalidad en estos procesos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en la manera como vamos a dar por terminado un amparo, una protección de estas. ¿Sí? Porque pues desde luego este es un principio que se encuentra respaldado en nuestra Carta Magna y entonces pues tampoco vamos a poder irnos contra un principio fundamental como es el del trabajo y obviamente el de la salud. ¿Qué más les digo? Bueno, en este sentido también hay que tener en cuenta que se puede llegar a suspender el pago de pensión una vez que se supone que se encuentra pensionado, bien sea por vejez o porque se haya suspendido pues, la situación tal como nos lo contó nuestro compañero. Las revisiones se deben solicitar cada 3 años. En algunos casos se pueden solicitar, también las puede solicitar el pensionado. En otras oportunidades, digamos que si digamos la condición sigue igual, esto haría que se pueda considerar una pensión de carácter permanente siempre y cuando el porcentaje venga en aumento y se declare pues este tipo de circunstancias, como una enfermedad, no sé, de carácter degenerativo, ¿sí? Un Alzheimer, o no sé, una enfermedad de estas degenerativas que no siempre se presentan en edades posteriores a la pensión porque pues son condiciones biológicas de cada persona. Bueno, ¿quién sigue en la exposición? Doctora, dale, Katy. Carolina, muy buenas noches. Carolina, perdón. Sí. Somos el grupo quinto. Doctora. ¿Qué pasa, Carlos? Perdón, Carolina. Doctora, es que ya tú dijiste que en la exposición. Doctora, queríamos cerrar la exposición con una pequeña apreciación, porque pues no nos hemos despedido de la exposición. Yo pensé que ya habíamos dado por terminado, a no ser que... yo entré a cerrar, pensé que ya habían terminado. No, doctora, pues como empezamos las preguntas y todo, no, es algo muy corto, doctora, es simplemente decirle, y discúlpame, Carito, doctora, es solamente para decir, para finalizar diciendo que el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupación se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes y del sector privado en general, independientemente de su tipo de vinculación laboral, clase, ocupación, edad, sexo, religión, raza y el tipo de discapacidad o condición de afiliación al sistema de seguridad social integral, para determinar la pérdida de la capacidad laboral y ocupación en cualquier lugar u origen. Doctora, eso era toda la exposición. Muchas gracias por habernos escuchado y muy interesante el tema. Muchas gracias a todos. Y continuemos, por favor. Eso es el final. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Muy buenas noches, doctora. A nosotros, el grupo quinto, nos correspondió pues la pensión de sobrevivientes. Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Agudelo, Cristian Steven Cardoso, Héctor Fabio Franco y quien les habla, Carolina Suárez. Dando así paso
nuestro marco normativo va a ser pues la Ley 100 de 1993, que fue modificada por la Ley 797 del 2003. Entonces, damos una entrada a qué es la pensión de sobreviviente. Pues es la muerte de una persona pensionada o de aquella afiliada no pensionada. Entonces, pues, la ley prevé las denominadas pensión de sobreviviente y la sustitución pensional para suplir la ausencia repentina del apoyo económico que el fallecido brindaba al grupo familiar y, por ende, evitar un descenso patrimonial. Hay que hacer claridad, precisión frente a dos conceptos que son diferentes. Entonces, la pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado que fallece sin cumplir los requisitos mínimos para obtener la pensión, que son las semanas cotizadas. Y por el otro lado está la sustitución pensional, que es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado o el afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles. También, pues, es de sobresaltar que la Corte Suprema de Justicia en sala de casación, en un pronunciamiento en junio del año pasado, estableció dos grandes diferencias interpretativas frente a la Ley 100, modificada por la Ley 797 del 2003, en cuanto a un reconocimiento de una y otra prestación, marcando una diferencia notoria entre los requisitos que debe probar el beneficiario de pensión de sobrevivientes y los requisitos que debe probar el beneficiario de sustitución pensional. Entonces, desde el punto en que las cónyuges o compañeras permanentes que pretendan reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ya no tienen que probar los 5 años de convivencia con el fallecido, sino que únicamente tendrá que probar que éste dejó las 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años anteriores a fallecer. Y por otra parte, pues en la sustitución pensional ya no se tienen que probar las semanas porque el derecho ya está reconocido pues por la pensión, y la cónyuge o compañera permanente sí tiene la obligación de probar los 5 años de convivencia. Y con esto, pues, si llega a ser efectiva la finalidad de la pensión de sobrevivientes, que pues del concepto pues de la pensión de sobrevivientes definido en la Ley 100 de 1993, y textualizo, se puede inferir que la finalidad de esta prestación es proteger a la familia que se ve desamparada por la muerte a quien proveía el sustento del núcleo familiar, entregado una prestación económica para sus integrantes. Bueno, asimismo, y pues ya entrando de lleno pues con el estudio, me permito pues recordarles que en el régimen de seguridad social en pensiones, existen dos regímenes de pensiones en Colombia. Pues en primer lugar es el régimen solidario de prima media con régimen público y que es administrado por la administradora Colpensiones, en donde pues este es un mecanismo en el cual afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes o en su defecto la indemnización sustitutiva según lo establecido por la ley. Y en segundo lugar está el régimen de ahorro individual con solidaridad en el régimen privado. Y este es administrado por las administradoras del Fondo de Pensiones. Asimismo, pues es un sistema de aportes pensionales, el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión por vejez, por invalidez o por sobrevivientes. O en su defecto, la devolución de sus aportes el día de ayer, pues
quedaron claros pues las diferencias sobre el régimen de prima media y de ahorro individual. Entonces, pues en régimen de prima media es claro acotar que los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes son exactamente los mismos, tanto como para régimen de prima media con prestación definida, como para el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto pues según la Corte Constitucional, que fue a través de una sentencia de tutela 081 del 99, y por la cual se declaró la unanimidad de la norma entre lo preceptados en los artículos 47, que se van a tocar más adelante, 47 y 74 de la Ley 100. Permítanme un momento. Que fueron modificados por el artículo 13 de la Ley 797. Gracias, qué pena. Sí, señora. Sí, señora, es que esto ya se va a tocar pues más adelante. Entonces, en la pensión de sobrevivientes, pues si bien se dice está regulada por los artículos 46, que son los requisitos, 47, que es los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, y el 48, que habla sobre la pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 del 93, que pues fue modificado, ¿no? Entonces, el artículo 46 de la Ley 100 fue modificado por la Ley 797, que establecen los requisitos para los beneficiarios que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes en los siguientes. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. Esto pues lo va a hablar otro compañero más adelante. También, como ya lo había mencionado, los miembros del grupo familiar del sistema pues tienen que, pueden acceder a este siempre y tanto que tienen que probar las 50 semanas cotizas en los últimos 3 años. También cabe aclarar que las condiciones establecidas en el numeral 46 A y B fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante una sentencia C-5609 del 20 de agosto del 2009. En donde, si me permiten, los leeré, y habla sobre la pensión, discúlpenme, los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en este régimen, así como su monto, son los mismos señalados en la Ley 100 del 93. El literal A fue inexequible, muerte causada por enfermedad si es mayor de 20 años de edad, que haya cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y a la fecha del fallecimiento. Y en el literal B, muerte causada por accidentes y si es mayor de 20 años de edad, en que haya cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento. Estos dos fueron exequibles. Asimismo, para aclarar una duda, en donde qué pasa si no existen beneficiarios, ¿sí? Entonces, en caso que no haya herederos, hasta el 5º orden hereditario, el saldo de la cuenta se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, esto es lo que puede llegar a pasar, pues, con este monto.
Puede continuar mi compañero Cristian. Bueno, buenas noches para todos. Yo les voy a hablar en esta oportunidad acerca de pues, quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Esto está regulado en el artículo 13 de la Ley 797 del 2003. Pues esta a su vez modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 del 93. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia. Bueno, ¿qué significa en forma vitalicia? Esto quiere decir que es para toda la vida. El cónyuge o la compañera permanente o superstite, siempre y cuando dicho beneficiario pues tenga más de 30 años de edad. Pues como decía la compañera anteriormente, si en caso de que el que haya fallecido es el pensionado, entonces pues el cónyuge o la compañera permanente debe demostrar pues no menos de 5 años continuos de convivencia con el causante. Y en forma temporal, es decir, que pues esto tiene un límite, esta pensión tiene un límite, es el cónyuge o la compañera permanente o superstite siempre y cuando dicho beneficiario tenga menos de 30 años. Tenga menos de 30 años y la máxima duración de esta pensión es de 20 años, pero pues posiblemente alguno de ustedes esté preguntando, bueno, ¿y qué pasa si tengo menos de 30 años, tengo un hijo? Entonces esta pensión temporal pasa a ser vitalicia, y si no lo indica la norma. Como les estaba diciendo anteriormente, tiene una duración de máximo de 20 años y pues esta persona tiene esta pensión temporal, pero debe seguir cotizando a la Seguridad Social pues para asimismo adquirir su propia pensión, por lo que esta es temporal. En caso de que haya una convivencia simultánea entre el causante y el cónyuge y la compañera permanente, bueno, para entender esto así más fácil les voy a explicar por un ejemplo. Digamos que Francisco convivía simultáneamente con Paula, que era su esposa, y también con Camila, que era su compañera permanente. Entonces la norma nos dice que en caso de esta convivencia, el beneficiario de esta pensión va a ser pues la esposa. En este caso, el ejemplo que le estoy dando pues sería la esposa. En otro contexto sería el esposo, si me hago entender. Pero dicha normatividad se queda como un poco corta al momento de reconocer la prestación porque pues se estaría desconociendo, digamos, se estaría como desprotegiendo o discriminando los derechos que en buena fe pudo haber adquirido este compañero permanente. Es decir, que se le está reconociendo, hubo una convivencia simultánea, se le está reconociendo al esposo, pero entonces la compañera permanente queda desprotegida. Entonces, por respecto a esto, la Corte Constitucional en sentencia C-1035-2008, en esta se estaba analizando la exequibilidad de los artículos 47 y 74, fueron declarados exequibles, pero la Corte hace una aclaración y dice que pues, los efectos de quién se debe quedar con esta pensión de sobrevivientes se hacen extensivos también al compañero o compañera permanente. Es decir, que ambos, tanto el cónyuge como la compañera permanente, tendrían el derecho a esta pensión de sobreviviente y de acuerdo al tiempo compartido, de acuerdo o sea, se divide entre ellos dos en cuota parte al tiempo compartido o convivido con el causante. Bueno, si no existe una hasta ahí dejamos el tema de la convivencia simultánea, pero si no existe una convivencia simultánea, es decir, que Francisco tuvo una unión conyugal con Paula, que era su esposa, pero entonces se separaron, de hecho hubo una separación de hecho, pero no, la unión conyugal no se finiquitó y él ahora está viviendo con Camila, que es su compañera permanente. Al momento de la muerte del causante, en este caso Francisco, pues la compañera permanente tendría derecho a reclamar una cuota aparte que, como dije anteriormente, en este caso también es de acuerdo al tiempo de convivencia. En este caso estamos hablando de los cónyuges o compañeras permanentes. Bueno, pero entonces, agotado, digamos, en esta instancia, los siguientes beneficiarios serían los hijos menores de 18 años y también los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, siempre y cuando estos no puedan trabajar porque están estudiando. Y se demuestre, pues, que dependían económicamente del causante. Pues, obviamente, pues, para demostrar esto, ellos tienen que demostrar como su calidad de estudiantes. Asimismo, si tenía hijos inválidos,
si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez. Al iniciar la clase, la profesora tocó el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que es donde se nos da como el concepto de en qué consiste el estado de invalidez. Entonces, pues me permito acá recalcarlo nuevamente, eso sí lo voy a leer, abro comillas. Artículo 38, estado de invalidez. Para los efectos del presente artículo, se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Es decir, que acá pues no estamos hablando de personas interdictas, sino estamos hablando de personas que han perdido más del 50% de su capacidad laboral. Bueno, después de esto, a falta de cónyuge o compañero permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante siempre y cuando estos dependan en ese momento económicamente del causante. A falta de estos, es decir, a falta de cónyuge, compañero permanente, de hijos con derecho, de padres, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante, obviamente también si dependían económicamente de este. Estos son el orden que nos da pues este artículo, el artículo 13 de la Ley 797. Y bueno, supongamos ya dejando de lado esto, porque de pronto en algún momento al despacho de ustedes llegue una persona homosexual, entonces les pregunto, bueno, señor abogado, yo quiero saber si pues yo tengo derecho a esa pensión de sobreviviente. Entonces la respuesta es sí, aunque esto no está delimitado, digamos, por la legislación o por la norma. La Corte sí se ha pronunciado respecto a ello, y es así que en la sentencia C336 del 2008 fue el pronunciamiento en donde la Corte pues dijo que las personas del mismo sexo, de la misma orientación sexual, tenían derecho a esta pensión de sobreviviente. Obviamente pues también tienen que acreditar, o como requisitos tienen que acreditar la unión marital de hecho y una convivencia con el causante no menos de 5 años anteriores al fallecimiento si es pensionado. Listo, Cristian, vamos a dejar ahí. Mientras tanto les voy a decir que en estos puntos de sobrevivencia la Corte sí ha cambiado varias veces la jurisprudencia, porque básicamente lo que busca es la protección, y yo les había comentado recién empezamos el curso. Ha cambiado porque ha querido proteger a las diferentes poblaciones dependiendo de las circunstancias. Frente al tema de los reconocimientos de las pensiones de sobrevivientes para los cónyuges que son menores y que no tienen hijos, tienen un contexto social porque, como se los indicaba, no sé si recuerdo, no recuerdo si fue en este curso, desafortunadamente o afortunadamente, como lo querramos ver, bajo las condiciones de economía, algunas mujeres pues han considerado que casarse con un hombre pensionado pues les implicaba desde luego ese beneficio de continuar siendo beneficiarias de esta prestación. Sin embargo, como se volvió una tendencia social, en su momento esto la Corte lo evaluó y por esa razón se cambió la condición de la permanencia en el reconocimiento de la pensión para las cónyuges que eran muy jóvenes y que pues entraban a disfrutar de estas prestaciones sociales. Se le genera, digamos, la diferencia cuando hay un menor, o sea, cuando hay un hijo de por medio, pero igual también, como lo decía su compañero, deben aportar, porque es que hasta ese momento lo que estábamos haciendo también era generando una población de mujeres que decidían no trabajar y disfrutaban únicamente de una mesada pensional. Mañana continuamos con el tema, ¿vale? Entonces los espero mañana, son las 10:10, que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias.